Hasta acá nosotros hemos analizado ya varios conceptos. Empezamos analizando en la primera clase todo lo que tenga que ver con el concepto de trabajo. Diferenciamos el trabajo de relación de dependencia de trabajo autónomo. La clase anterior, que fue la segunda, hablamos del contrato de trabajo. Hoy vamos a hablar de otro elemento indispensable de la relación laboral, que es la remuneración. La remuneración vamos a definirla en esta primera instancia de la siguiente manera. Es la suma con que una empresa o comerciante retribuye a su personal en efectivo o en especie por los servicios prestados. Este concepto, también nos trae a colación que la remuneración es en realidad una de las obligaciones más importantes del empleador, que cuando definimos al empleador habíamos planteado la posibilidad que el empleador podía ser tanto una persona física como una persona jurídica. Esta noción que esta definición la vuelve a traer a colación al decir que la remuneración es una suma de dinero que la empresa o comerciante retribuye a su personal. O sea, haciendo alusión a esto, que el empleador puede ser tanto una persona jurídica, es decir, una empresa, como una persona física, es decir, un comerciante. En esta definición también da la noción de la remuneración como la retribución por el trabajo prestado o por el trabajo realizado por el empleado. Es una retribución. Y nos habla que esta retribución, que a su vez es una suma de dinero, puede ser tanto en dinero o en especie. Es decir, puede ser en dinero o puede ser en especie, es decir, en objetos que no sean dinero, en un bien que no sea dinero. Pero acá nos aclara que en el caso que sea en especie, eso debe ser susceptible de apreciación pecuniaria. Es decir, que lo que se entrega en concepto de en especie debe ser posible de ser evaluado monetariamente, ¿no? Y que ese valor monetario del objeto que se está entregando como parte de la retribución o la remuneración debe ser equivalente a la remuneración que ese empleado debe trabajar, debe cobrar. Y de todas maneras, no toda la retribución puede ser en especie, solamente determinados porcentajes, ¿sí? Pero eso es importante entender, que el objeto que se entrega como parte de la remuneración debe ser posible, ¿no?, medirlo monetariamente para saber el valor del mismo, porque el valor de lo que se entrega en especie debe ser equivalente a lo que ese empleado debería cobrar si la totalidad de su remuneración fuera en dinero, ¿no? Existen dos tipos de remuneración. Acá ya vamos a separar las remuneraciones en dos grandes grupos. La primera, las remuneraciones principales o básicas, y la segunda, las remuneraciones adicionales o secundarias. Muy bien, el criterio que acá se tiene para separar a las remuneraciones en estos dos grupos es el primero, claramente por el tiempo trabajado. Las remuneraciones básicas o principales, el concepto que tiene en cuenta, el dato que tiene en cuenta o el factor más importante es el tiempo trabajado. Acá la remuneración paga el tiempo trabajado por el empleado, o sea, el factor tiempo. En cambio, en las adicionales o secundarias, en realidad se pagan por otros conceptos que no sea el tiempo trabajado. Por ejemplo, se paga el rendimiento del empleado en el trabajo, ¿no? Entonces ahí los factores que determinan esta remuneración son otros. Pero el más importante, que son las básicas, el factor más determinante es el tiempo trabajado. Entonces, si hablamos de las remuneraciones básicas o principales,
tenemos que mencionar acá a los sueldos y al jornal. Son las dos remuneraciones básicas. El sueldo, como aparece en el concepto, nos va a decir es una remuneración fija que se paga al cabo del mes de trabajo, sin tener en cuenta los sábados, los domingos, feriados y días no laborables. Tampoco se tiene en cuenta la cantidad de días que tiene el mes. Es decir, que el sueldo es la remuneración que paga el mes completo. El mes, decíamos recién que acá el factor determinante es el tiempo trabajado, o sea que el mes se paga el sueldo se paga por el mes trabajado. No importa si ese mes tiene más feriados que otro o tienes menos días que otro, ¿no? Se paga el mes completo, ¿no? Y después tenemos el jornal, que el jornal, como aparece ahí, es una remuneración fija que se paga por hora o día. Generalmente su liquidación se realiza por quincena. El jornal, el tiempo que paga en este caso, es el trabajo por hora o por día. Ese es el tiempo que paga el jornal, ¿no? Y que generalmente, esto no quiere decir que pueda ser de otra manera, la liquidación del jornal se realiza de manera quincenal o cada 15 días, ¿no? Entonces el sueldo, el factor tiempo es el mes trabajado y en el jornal el día o la hora, ¿no? Después tenemos las remuneraciones adicionales o secundarias que, como bien dijimos al inicio, acá se pagan otros conceptos. No se paga el tiempo trabajado. La primera remuneración que vamos a encontrar acá tiene como nombre a destajo. Es una remuneración que se paga por el rendimiento obtenido sin tener en cuenta el tiempo empleado en el trabajo. A mayor producción, mayor remuneración. O sea que a destajo una remuneración que paga el rendimiento. Eso es, digamos, el factor determinante de esta remuneración. Nos dice acá, no importa el tiempo que le demanda al empleado llegar a esa producción, sino que acá se paga la producción, ¿no? Cuanto mayor produce, más remuneración le corresponde, ¿no? Por ejemplo, generalmente los vendedores de tarjetas de crédito tienen que cumplir un horario establecido por el cual van a cobrar su remuneración básica o principal, que va a ser su sueldo, que se le va a pagar por el mes completo. Y generalmente estos empleados tienen un cierto objetivo que cumplir en el mes, por ejemplo, vender 50 tarjetas mensuales. Cuanto más tarjetas vendan, cobran un adicional más. Bueno, ese adicional más, que en este caso estamos dándole el nombre a destajo, en realidad lo que paga es el rendimiento. No importa que el empleado haya vendido esas tarjetas de noche por teléfono en su casa, sino que acá particularmente el concepto pagado es el rendimiento. ¿Se entiende? No importa más allá que le haya llevado menos horas, más horas, porque esta remuneración justamente no evalúa esa situación. Para eso está lo otro que hablamos recién. Después tenemos la comisión. La comisión es la suma que surge de porcentajes aplicados sobre ventas o compras concertadas, ¿no? La comisión en realidad, fíjense que acá el concepto que evalúa para poder determinar esta remuneración va a ser las ventas o compras concretadas o concertadas. Es decir, la comisión es un porcentaje de lo que vende o de lo que logra que los clientes compren, ¿no? Ese empleado. Por ejemplo, los que venden autos tienen una comisión cuando realizan la venta de un auto.
¿no? Que es un porcentaje, como nos dice acá, que se calcula sobre la venta o sobre la compra que ese empleado logró realizar, ¿no? Es un porcentaje de la venta. En cambio de destajo, vuelvo a decir, hablamos de rendimiento y acá hablamos de porcentaje sobre una operación concreta que es una venta. Después tenemos los premios, que como nos dice acá son retribuciones complementarias que dependen de factores como el presentismo, puntualidad, producción, etc. O sea que los premios en realidad es una retribución que el empleador, según la actividad y según lo que también pueda llegar a decir el convenio colectivo de trabajo, debe abonar a su empleado, ya sea por presentismo, por puntualidad, etc. Pero esto es una retribución especial, ¿no? que evalúa otras situaciones como por ejemplo el presentismo. Tenemos las propinas también, que como nos dice el concepto, son gratificaciones complementarias que dependen... No, estoy leyendo cualquier cosa. Gratificaciones voluntarias de un tercero ajeno a la relación laboral. Para ser considerada remuneración debe recibirse de forma habitual. La propina, los primeros que nos dice acá, que es una retribución que existe en la relación laboral, pero que viene de un ajeno a la relación, porque la relación laboral siempre se establece entre empleado y empleador. La propina viene de un tercero que deberían ser los clientes. Así cuando uno va a un restaurante, entrega una propina, un tercero es quien aporta esta retribución, que no es considerada remuneración si se realiza de manera esporádica. Ahora, si eso se realiza de manera habitual, sí puede ser considerado parte de la remuneración. ¿Cuándo se realiza de manera habitual? Generalmente hay muchos empleadores de los rubros gastronómicos que ya incorporan la propina como un concepto a pagar ya por el cliente. O sea, ya viene, digamos, determinado en el total a pagar por el cliente de todo lo que ha consumido, la propina incluida. Entonces en esos casos podría ser considerada una remuneración porque ya este concepto se aparece de manera habitual. Después tenemos la participación en utilidades, que consiste en un porcentaje estimado sobre las utilidades de la empresa. El empleador tiene la libertad de concederla a todo o parte de su personal. Utilidad es sinónimo de beneficio o de ganancias. O sea que la participación en utilidades es un porcentaje de las ganancias que tiene ese empleador o de los beneficios que recibe ese empleador, ya sea por alguna de sus operaciones, y que él decide, digamos, entregar como parte de remuneración a sus empleados. Pero cuando hablamos de participación de utilidad, hablamos de un porcentaje, una porción de las ganancias generadas por el empleador. Eso conceptualmente significa. Bueno, acá cada vez más chicos. Tenemos los viáticos, que como nos dice el concepto, son remuneraciones que el empleador abona a su empleado para gastos de viaje, habitación, comida, etc. Son gastos necesarios para el cumplimiento de la relación laboral, generalmente fuera de la empresa. Los viáticos serán consideradas como remuneración, excepto en la parte gastada y acreditada con comprobantes que se consideren no remunerativos. Los viáticos es una remuneración necesaria y que existe cuando el empleado tiene que cumplir labores fuera de su lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene que viajar, ¿no? Hay algunas labores, algunos trabajos que demandan que el empleado cumpla determinadas actividades fuera de su lugar de trabajo. Por ejemplo, en otra localidad, en otra provincia, etc. Entonces, para solventar los gastos que demande el desarrollo de las obligaciones del empleado fuera de su lugar de trabajo,
se abona este concepto remunerativo denominado viáticos, ¿no? Que justamente tiene la intención de atender a todos los gastos que el empleado necesite realizar en el lugar en el cual se encuentra. Nos va a decir que los viáticos se van a considerar remuneración, excepto aquella parte antes que no se consideren no remunerativos. Esto significa que van a ser viáticos siempre y cuando los gastos que realiza el empleado son considerados necesarios para el desarrollo de su labor. Aquellos que exceda eso no van a ser considerados viáticos ni como remuneración. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si uno de los días que el empleado se encuentra fuera de su lugar de trabajo, o sea, el gasto del hotel va a ser considerado un concepto remunerativo como viático, pero si el empleado sale de noche y se toma en un bar un par de tragos, los tragos no van a ser considerados como parte de los conceptos remunerativos. ¿Se entiende? Porque son gastos que no tienen que ver con el desarrollo de su labor. Y después hay otros lugares también donde por ahí son un poco más estrictos. ¿En qué sentido? Porque esta modalidad de viáticos en la práctica los empleadores lo manejan de diferentes formas. Hay algunos que gasta primero el empleado, después se le retribuye. Hay otros que ya tienen un monto fijo determinado como viático y le entregan al empleado para esto y no necesitan por ahí los comprobantes que realiza el empleado, le da y le dice manejate. O hay otros que sí son un poco más estrictos, donde no solo entregan este concepto remunerativo, sino que además acompañan la lista, ¿no? Un listado de gastos que tiene que realizar el empleado. O sea, no le dan opción de elegir dónde quedarse, por ejemplo. Ya tienen determinados hoteles, tienen determinados ciertos menús para que el empleado coma, hasta inclusive puede estar en la lista hasta las bebidas que tiene que tomar para que el dinero gastado en eso sea considerado remunerativo, ¿no? Es decir, si me dice que tengo que tomar una coca cero y yo me compro una coca común, el ticket de la coca común no es considerado remunerativo, no me lo van a aceptar. Pero ¿por qué generalmente muchas empresas hacen esto? Porque hablábamos en clases anteriores que una de las obligaciones más importantes del empleador es atender a todos los riesgos que impliquen el desarrollo de las tareas para su empleado, ¿no? Sí, él tiene que prevenir y dar las condiciones necesarias y seguras para que el empleado pueda desenvolver sus tareas. Ahora, estando afuera el empleado, la responsabilidad civil sigue siendo la misma. Todavía el empleador tiene que hacerse cargo de todos los riesgos que impliquen esa tarea, porque si bien él está afuera, pero está incumpliendo, digamos, obligaciones de la relación laboral. Entonces, afuera los peligros son más, todavía se puede intoxicar, si se hospeda en cualquier hotel, no sé, puede caerse la ventana del hotel, o sea, entonces para evitar cualquier tipo de riesgo, la política por ahí es un poco más estricta, ¿no? Dándole qué comer, dónde comer, qué tomar, para evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿no? Después tenemos la gratificación, que es un acto espontáneo del empleador, por lo cual manifiesta su gratitud al empleado. Representa un sobresueldo voluntario, es una de las formas que asume el salario por rendimiento de trabajo. Los plazos, las condiciones y fechas de pago son libremente fijados por el empleador. Gratificación, como su nombre lo indica, es un concepto que se utiliza para en situaciones donde el empleado, por determinados X motivos, manifiesta un presente a sus empleados, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, en el aniversario de la empresa, el cumpleaños del empleado, ¿no? Que también puede ser. Entonces, hacer una gratificación es algo más voluntario, en realidad, del empleador para el empleado. Entonces acá, como dice, las condiciones de pago, la fecha y demás,
son libremente fijados por el empleador, ¿no? Pero este concepto de gratificación se usa para determinadas circunstancias nada más. Las horas extras. Es la remuneración que se paga por tareas realizadas fuera del horario habitual. El mismo, primero, antes de seguir, hay un horario habitual, o sea, la clase pasada nosotros hablamos que dentro del contrato existe de sus partes el objeto, donde en el objeto de ese contrato tiene que estar bien claro cuáles son las tareas de ese empleado y cuál es su horario de trabajo, ¿no? Que para fijar todo esto nosotros también habíamos dicho que no lo podemos fijar libremente, que tenemos que respetar lo que dice el orden público, es decir, las normas respecto a esto, y también tenemos que respetar lo que plantea los convenios colectivos de trabajo. O sea, si la ley dice que la jornada laboral para determinada tarea es de 6 horas, yo no puedo hacer un contrato por 8. ¿Se entiende? Porque claramente no estoy respetando ni el orden público ni el convenio colectivo de trabajo. Generalmente la regla general es 8 horas diarias, ¿no? Con un intervalo de 1 hora, ¿no? Entre 4 horas y 4 horas. O si no, puede ser 9 horas, pero 1 hora de descanso o de almuerzo, o como lo denomina. No puede ser de corrido 9 horas, pero 1 hora tiene que haber de descanso, de almuerzo y demás, ¿no? Generalmente esto se lleva de lunes a viernes, ¿no? Y hasta sábado a las 13 horas. Eso es la línea general, que después esto se adapta dependiendo de la tarea y dependiendo de la actividad, porque esto todo, como dije anteriormente, se encuentra muy específico, porque no todos los trabajos son iguales. Entonces esto más específicamente se encuentra en los convenios colectivos de trabajo, pero la línea general es esa. Entonces, horario habitual serían 8 horas diarias, de lunes hasta sábado 13 horas, ¿no? Todo lo que salga de eso es horas extras, nos dice acá. Nos va a decir, ahora, ¿cómo se paga? El mismo producirá un 50% más del valor de la hora de lunes a sábado hasta 13 horas. Es decir, que de lunes a sábado hasta 13 horas, si se cumple horas extras en esos días después de horario, lo que se haga después de horario se paga un 50% más. O sea, del 100% del valor, un 50% más. O sea, sería un 150%. No, esa hora extra. De lunes hasta sábado 13 horas. Los sábados después de 13 horas, los domingos y los feriados es un 100% más. O sea, sería un 200% en total. O sea, sería el 100% del valor normal, nominal, más 100%, no, el doble sería, se paga sábados después de las 13, domingos y feriados, ¿no? En caso de que las horas extras se cumplan en esos días. Esto siempre y cuando el contrato de trabajo sea de lunes a viernes de 8 horas, porque hay otros contratos de trabajo que son personas contratadas, por ejemplo, solo para trabajar sábado, domingo y feriado, que esos contratos son distintos, ¿no? Que son contratos de plazo determinado, ¿no? Y que tienen el objeto es distinto, entonces ahí la remuneración va distinta. Eso no es considerado hora extra, porque la remuneración que cobra va a ser por su jornada de trabajo, que es justamente sábado, domingos y feriados, que va a tener un valor un poco más alto que el valor normal, pero no un 200%. Muy bien. Bueno, de abajo dice totalmente lo mismo, porque en realidad 48 horas semanales es lo máximo que puede cumplir un empleado en su jornada semanal. Ahora, si pasa las 48 horas semanales, ya se es considerado hora extra. Si cumple más de 48, 52 horas, va a ser las 48 horas que trabajó más las 5 horas extras que hizo, que se le debe pagar,
Dependiendo del día sería 50% más o sería un 100% más. Y otra cosa a tener en cuenta es que los horarios, la jornada laboral y las horas extras tienen que considerar otra cuestión importante, que sería el descanso diurno, sería de 12 horas diarias del empleado entre una jornada y la otra. O sea, todo eso hay que tener en cuenta al planificar la jornada laboral. O sea, legalmente el empleado tiene que tener 12 horas de descanso entre una jornada laboral y la otra, en teoría. O sea, no puede salir a las 12 de la noche y volver a entrar a las 6 de la mañana. No, porque se cumple la mitad. Obviamente la práctica es, pero si es siempre y cuando en el mismo trabajo estoy hablando. Porque hay gente que tenemos 5 trabajos y obviamente no se cumple a veces la hora. Pero todos los contratos son distintos, ¿no? Siempre y cuando esto es en la misma relación laboral empleado-empleador, ¿no? Y bueno, después tenemos la antigüedad. Nos dice acá que por lo general son porcentajes que varían según el convenio colectivo de la actividad. Antigüedad, un porcentaje de la remuneración que se paga, ¿no? Pero que esto va a depender del convenio colectivo de trabajo de cada actividad, ¿no? Que ahí va a estar bien definido, ¿no? Pero se paga cada año de antigüedad, o sea, los años trabajados paga la antigüedad. Muy bien. Y antes de pasar a esta segunda parte, vamos a hacer el trabajo de la primera parte de esta clase del día de hoy. Así que nuevamente en una hoja aparte, donde ustedes puedan poner su nombre, vamos a contestar 3 preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, la hora extra, o sea, es todo lo que sea después de la jornada laboral, siempre y cuando se cumplan las 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Suponete que vos entras de 8 a 12 y después de 4 a 8, o de 3 a 7, ¿no? O sea, sería hasta las 8 puedes hacer una hora extra, porque si vos tenés que volver a entrar otro día a las 8, o sea, una hora extra puedes hacer de 7 a 8, o si no, suponete que te quedes de largo, de 12 a 3 serían ahí 3 horas extra. ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Cómo 4 horas? No, siempre puede ser más horas, o sea, pero se tiene que respetar el descanso de 12 horas. ¿Qué cosa? Ah, bueno, pero bueno, esto ya es otra cosa. Claro. Tu contrato dice 4 horas de trabajo. Tu contrato son 4, 6. Ay, bueno, eso es otra cosa, que te hacen tu contrato de 4 y te pagan. Trabajas 8, pero 4 te pagan en blanco, 8. Trabajas 4, una hora más sería una hora extra. Sí. De las 4 que trabajas. O sea, que ahora sería Legalmente, 4. claro, legalmente sí. O sea, si vos tenés un contrato de 4 horas diarias, todo lo que haga esas 4 horas diarias es hora extra. Pero pasa lo que vos decís también. Acá siempre, como yo digo, en estos cursos lo que hablamos es lo que dice la ley respecto a esto. ¿Eh? Es ideal. Claro, lo que dice la norma, respecto a cada cuestión, después la práctica ustedes saben que por ahí no se cumple tal cual dice la norma, como todo, lamentablemente. Pero eso para ahí tienen que preguntar a la profesora de práctica, que es la que se dedica a eso. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el factor que se tiene en cuenta para determinar
a las remuneraciones básicas o principales. Básicas o principales. La pregunta número 2. ¿Qué similitudes y qué diferencia existe entre las siguientes remuneraciones? Con 2 puntos. A destajo, guión, comisión, guión, participación en utilidades. En utilidades. Y la tercera pregunta. En los viáticos. Coma. Hablo el signo de pregunta. ¿Qué conceptos no se consideran remunerativos? Cierro el signo de pregunta y al lado pongo dar un ejemplo. Muy bien, estas 3 preguntas vamos a contestar en esta primera parte y después continuamos con lo que sigue. Es momento de inspiración. Todas estas remuneraciones que vimos hasta acá, además de ser consideradas remuneraciones básicas o adicionales, también se tienen en cuenta para el cálculo de 4 cuestiones. Lo primero, se tiene en cuenta para calcular los aportes y las contribuciones. Se tiene en cuenta para calcular el sueldo anual complementario, más conocido como aguinaldo. Se tiene en cuenta para calcular las indemnizaciones por despido, en caso que sea necesario. Y se tiene en cuenta para calcular el salario por enfermedad o accidental o inculpable, en caso que sea necesario. O sea, además de todo, de decir si una remuneración adicional o secundaria, que es lo que vimos recién, todo eso se tiene en cuenta para calcular estas 4 cosas, ¿no? Vamos a empezar definiendo entonces la primera cuestión, que son los aportes y las contribuciones. No, miento, todavía no. Vamos a definir la otra parte de la remuneración, que son considerados no remunerativos. Es decir, todo lo que cobra a fin de mes un empleado, o sea, su remuneración neta, o sea, lo que cobra en mano, está compuesto en gran proporción por los conceptos remunerativos. Cuando decimos concepto remunerativo, estamos haciendo referencia a los conceptos que hablamos recién.
¿no? Y definimos recién. Que obviamente que dependiendo de la actividad, no van a aparecer todos, esto va a depender de la actividad de cual se trate. Y va a haber otra pequeña proporción de esa remuneración neta que recibe el empleado a fin de mes que se consideran conceptos no remunerativos. O sea que el sueldo, o sea, la remuneración final, está compuesto por conceptos remunerativos en gran proporción y una porción más pequeña de conceptos no remunerativos. ¿Qué son los conceptos no remunerativos? Son beneficios, nos dice acá, que no están sujetos a aportes y contribuciones, no se consideran remuneraciones básicas, habituales y regulares, no generan sueldo anual complementario y no son embargables. Recién decíamos, o sea, cuando yo tengo que definir a los conceptos remunerativos, voy a decir que son beneficios o que son derechos, y hacer derechos de los empleados. Esta suma de dinero que se considera no remunerativo no se considera a la hora de calcular el aguinaldo, no se considera a la hora de calcular los aportes y contribuciones, ni tampoco las indemnizaciones en caso que sean necesarios. Y no son embargables, porque la remuneración, como hablamos en la primera clase, considerada el medio a través del cual un trabajador obtiene su medio de subsistencia más importante. Entonces, si ese empleado tiene alguna cuestión legal por resolver, la justicia le puede embargar una porción de esa remuneración, pero siempre lo que va a embargar va a ser los conceptos remunerativos, es decir, el sueldo, el jornal, la gratificación, la comisión y todos esos conceptos que nosotros definimos recién. Lo que no puede embargar son los conceptos no remunerativos, perdón, que son estos que estamos hablando acá. Los beneficios que le corresponde al trabajador en relación de dependencia. Y acá tenemos algunos ejemplos. En realidad acá dice algunos conceptos no remunerativos. Falta el no ahí, lo más importante. Las asignaciones familiares, las becas, las indemnizaciones, los vales, los tickets canasta, etcétera, son algunos ejemplos de conceptos no remunerativos que el empleado puede también cobrar a fin de mes como parte de remuneración y no se consideran remunerativos, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Entonces acá hasta acá separamos la remuneración. No remunerativo. Entonces hasta acá separamos la remuneración en estas dos partes, conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Muy bien. Ahora nuevamente volvemos a los conceptos remunerativos, que es toda esa lista de remuneraciones que vimos en el inicio. Todo eso se tiene en cuenta para calcular esas cuatro cosas que recién mencionábamos. La primera de ellas aprecian para calcular o se tiene en cuenta para calcular los aportes y las contribuciones. ¿Qué son los aportes y las contribuciones? Va a decir, en nuestro país existen numerosas instituciones que protegen y otorgan beneficios sociales al personal en relación de dependencia. Por ello se han impuesto aportes y contribuciones obligatorias a los empleados y a los empleadores. O sea, en Argentina existen instituciones que se dedican a proteger y a otorgar beneficios, a otorgar conceptos no remunerativos a los empleados en relación de dependencia, ¿no? Y para el mantenimiento de estas instituciones se cobra, digamos, se liquida en la remuneración parte de lo que cobra un empleado y parte que debe poner un empleador como manera de mantenimiento de estas instituciones, ¿no? Las instituciones se mantienen gracias a los aportes y a las contribuciones
calculadas a partir de la remuneración de empleadores y empleados, ¿no? Por ejemplo, ANSES es una de estas instituciones. Aportes y contribuciones, que en su nombre implica o abarca dos conceptos. Los aportes son las sumas de dinero con que contribuye el empleado al mantenimiento de las instituciones. Son retenidas en la liquidación de sus remuneraciones por el empleador y junto con la contribución patronal son enviadas a dichas instituciones. El empleador es agente de retención y de depósito de los aportes del empleado ante los organismos recaudadores AFIP. Muy bien. Entonces, acá que nos está diciendo esto, nos está diciendo lo siguiente, que los aportes es la porción con el cual los empleados mantenemos a estas instituciones, ¿no? Una porción que es calculada de nuestra remuneración, de lo que debemos, de lo que cobramos en realidad. Pero esta porción en realidad no es que el empleado lo paga personalmente él a las instituciones, sino que es obligación del empleador, retener esa porción y sumar la parte que le corresponda a él, y estos dos conceptos, ¿no?, en conjunto ir a pagar al organismo recaudador, que es la AFIP. ¿Se entiende? O sea, el empleado no se entera, digamos, más si no mira su recibo de sueldo, porque es el empleador quien retiene ese dinero y paga a fin de mes junto a su parte también. Pero los aportes entonces es la parte que le corresponde a los empleados con el fin de mantener a estas instituciones, ¿no? Las contribuciones, que son la otra parte, son las sumas de dinero que el empleador debe abonar a las instituciones cuando se tiene trabajadores en relación de dependencia y tiene la misma obligación de depositar las contribuciones que los aportes del empleador, del trabajador. O sea, recién decíamos que el empleador tiene la obligación de retener una porción de la remuneración del empleado y a fin de mes ir a pagar esa porción a los organismos recaudadores. Bueno, a esta porción que retiene de la remuneración del empleado le tiene que sumar otra parte que él la tiene que aportar, que se denomina contribuciones, que es otra obligación del empleador, ¿no? Entonces, suma su parte más la retención que hizo del salario, de la remuneración de su empleado, los dos juntos va y lo paga a los organismos recaudadores. ¿Se entiende? Entonces, los aportes es la porción que le corresponde a los empleados y las contribuciones es la parte que le corresponde a los empleadores, ¿no? Todo con el fin del mantenimiento de estas instituciones. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de los aportes y las contribuciones. En la primera columna tenemos los conceptos como por ejemplo jubilación, PAMI, obra social, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, seguro de vida obligatorio y ART. Algunos conceptos que son beneficios que estas instituciones entregan o se encargan de proteger a los trabajadores. Por ejemplo, la jubilación es un 27%, del cual 16% le corresponde aportar al empleador y un 11% se saca de la remuneración que le corresponde al empleado. Y ahí en conjunto se llega al 27%. Lo mismo la obra social. Un 5% aporta el empleador y un 3% se retiene de la remuneración del empleado, ¿no? Y en conjunto se forma el 8% que le corresponde a cada persona. Después, las asignaciones familiares, que ahora vamos a ver de qué se trata,
es una contribución que le corresponde solo al empleador, ¿no? Pagar el 7,5% de la remuneración de sus empleados, pero eso solo paga el empleador, ¿se entiende? Entonces acá tenemos en la segunda columna las contribuciones y en la tercera columna los aportes, ¿no? Uno de los conceptos más importantes considerados no remunerativos son las asignaciones o subsidios familiares. Las asignaciones o subsidios familiares, como dice acá, es un beneficio que ANSES paga a los trabajadores en relación de dependencia, que tiene el objetivo de ayudar a los trabajadores en lo que corresponde a las cargas de familia, o sea, a la obligación de mantener una familia, ¿no? Entonces, es el concepto remunerativo más importante y que se mantienen con estos aportes y contribuciones. Por ejemplo, esperen que acá tengo un... Muy bien. Esto fue el año pasado, que siempre es conveniente para estar actualizado en estas cuestiones. Ustedes saben que lamentablemente en nuestro contexto económico todo lo que tenga que ver con la evaluación en dinero se modifica constantemente por razones que ya sabemos todos. Entonces siempre esta información es necesario volver a buscarla actualizada porque siempre se modifica. Muy bien. ¿Cuáles son las asignaciones familiares más importantes? Maternidad, por ejemplo. Nacimiento. Vuelvo a decir, estos son conceptos que ANSES paga a los trabajadores en relación de dependencia, no como conceptos no remunerativos, ¿no? Estas son la parte no embargable del sueldo que hablábamos anteriormente y que son conceptos que se mantienen gracias a los aportes y a las contribuciones de trabajadores y empleados. Nacimiento, por ejemplo, se paga, nosotros acá en este cuadro tenemos en la primera columna los conceptos, las asignaciones familiares. En las siguientes columnas tenemos un valor general y zonas, porque cuando habla de zonas, determinadas regiones de la Argentina tienen otro tratamiento, ¿no? Cobran más que el valor general por cuestiones X, ¿no? Que se define, que decide, digamos, el gobierno, ¿no? Por ejemplo, la zona del sur siempre generalmente se encuentra con valores distintos al resto de la Argentina por una cuestión de que habitar el sur es sumamente distinto que habitar cualquier otra región de la Argentina, ¿no? Entonces, por ende, necesita un tratamiento especial, ahí más que nada por cuestiones geográficas, climatológicas y demás, ¿no? Entonces, cada región de la Argentina, dependiendo del tema, va a tener un tratamiento especial. Es lo que, por ejemplo, no relacionado a esto, pero que todo el tiempo reclama Misiones con respecto al tratamiento del precio de combustible debido a su proximidad al país limítrofe Paraguay y Brasil. O sea que claramente esta zona de la Argentina se encuentra en desventaja respecto a esa política de combustible con los mercados, por estar tan próximo a países, entonces solicita un tratamiento especial, ¿no? Lo mismo sucede con las asignaciones familiares. En este caso, Misiones no está dentro de ninguna zona, o sea que nosotros siempre vamos a mirar acá el valor general. Nacimiento, por ejemplo. El nacimiento es una asignación familiar que se paga una sola vez al empleado en relación de dependencia en el mes que se acredita el nacimiento, ¿no? El mes que se acredita ante el nacimiento de un hijo y se paga 1.600 pesos, ¿no? Es el mismo valor para todos los trabajadores en relación de dependencia, que ganen 2.000 pesos o que ganen hasta 73.000 pesos,
Si ya gana 74.000 pesos, ya no le corresponde ninguna asignación familiar. Esta asignación familiar no cobra. ¿Se entiende? Hasta 73.000 pesos. 1.600 pesos una sola vez el mes que se acredite el nacimiento. Adopción. El mes que se acredite la adopción, también por única vez se cobrará casi 9.800 pesos. También para todas los sueldos, desde 2.000 pesos hasta 73.000 pesos. Ahora, si te cobras 74, no te corresponde, no cobras, digamos, asignación familiar. Esta asignación, ¿no? ¿Por qué tanta la diferencia? Porque después vamos a seguir viendo que abajo esta diferencia también es así de abismal. Pero vuelvo a decir, la asignación familiar tiene el objetivo de ayudar a las familias en lo que corresponde y demanda los gastos en la vida cotidiana familiar. La adopción de un hijo demanda muchas más cuestiones dinerarias, burocráticas y demás, que eso sobreentiende que se necesita más dinero para eso. Además que es una forma que tiene el Estado de gratificar a aquellas personas que adoptan a niños que no tienen padre. ¿Se entiende? Matrimonio. Matrimonio también se paga por única vez en el mes que se acredite el matrimonio, y 2.500 pesos. Es una asignación familiar que cobran las dos partes del matrimonio, ¿no? Las dos personas que contraen matrimonio. Porque todas las otras cobran solo una, en caso que las dos personas trabajen en relación de dependencia. Si la pareja trabaja en relación de dependencia, los hijos cobran solo una de las partes. No cobran los dos. Matrimonio sí cobran los dos, ¿no? Por única vez en el mes que se acredite el casamiento, por civil, por supuesto, 2.500 pesos. ¿Se entiende? También, hasta 73.000, 74.000 pesos ya no le corresponde esta asignación. Bueno, prenatal. Prenatal que también se paga por única vez en el mes que se acredite el nacimiento del niño, y que acá sí, fíjense que ya hay una escala de salarios. La escala siempre va, cuanto menos cobra de remuneración, más alto va a ser la asignación familiar, y de ahí va a ir bajando. Porque vuelvo a decir, acá la intención de esto, el objetivo de esto es ayudar a las cargas de familia. Aquellos que ganan más necesitan más ayuda de los que ganan menos. Al revés, digo, aquellos que ganan menos necesitan más ayuda de aquellos que ganan un poquito más. Por eso este criterio, no, fíjense, de 1.400, que es la asignación que le corresponde a una persona que gana 22.000 pesos, baja a 300 pesos a aquella persona que gana entre 37.000 pesos y 73.000 pesos. ¿Y cuándo abonan eso? ¿Cuándo nace? Sí. ¿Junto con el nacimiento? No, solo esto es. Después, los meses siguientes ya cobrará la asignación hijo. No, vos defines nacimiento y prenatal. Claro, nacimiento sería, digamos, un nacimiento que se cumplen los 9 meses correspondientes. Cuando nació. Cuando nació. ¿Y el prenatal cuando vos quedas embarazada o no? No, el prenatal es aquellos nacimientos que se cumplen antes de los 9 meses. O sea, 7 meses, 8 meses, 6 meses. Claro, sí. Porque o si no, durante el embarazo en realidad cobrará la licencia por maternidad la mujer en este caso. O sea, esto que está acá, la maternidad, fíjense que es lo primero que aparece acá, ¿no? Que dice sin tope, ¿no? Es decir, maternidad dice sin tope de ingreso familiar, remuneración bruta. La maternidad le corresponde a la mujer, no importa lo que gane, de 2.000 pesos a 120.000 pesos, y se le paga todo el sueldo.
O sea, no hay un monto por... Se le paga el sueldo. No hay una licencia por no trabaja durante ese periodo de tiempo, 90 días, ¿no? Y durante esos 90 días cobra el sueldo, ¿no? Esa sería la asignación familiar. Eso le corresponde. Después cuando nace, si nace a los 9 meses, le corresponde este. Y si nace antes de los 9 meses, cobraría prenatal. Sí, el mes que se acredite, porque al mes siguiente, tanto el nacimiento como la adopción o el prenatal, que se cobra por única vez en el mes que se acredite, en el mes segundo de la adopción del nacimiento, cobra esta asignación que es hijo, ¿no? Que también fíjense que hijo tiene una escala de valores. Hasta 21.000 pesos cobrarían 1.400 pesos mensuales por hijo. De 22 a 32, 950. De 32 a 37, 527, 72. Y de 37 a 73, 293. ¿Se entiende? Muy bien, entonces al mes siguiente el nacimiento, el mes que nace el hijo cobra el nacimiento prenatal. Después ya cobra esto. Al mes 2 sería. Hijo con discapacidad también. O sea, en el mes que se acredita el nacimiento, cobra nacimiento. Y si ese niño tiene alguna discapacidad, al mes siguiente ya cobra estos conceptos. Hasta 21.000 pesos a casi 22.000 pesos cobra 4.600 pesos mensuales como asignación hijo. De 22 a 32 cobrará 3.200 y de 32 para arriba, no importa que cobre 200.000 pesos, cobra 2.000 pesos. Acá no hay topes para esta asignación, si es un hijo con discapacidad. Ayuda escolar anual se cobra una sola vez en el año, ¿no? El mes que se acredite el inicio de clase, que sería en marzo, casi 1.200 pesos por hijo, ¿no? También tiene un tope que sería hasta 73.000 pesos. Lo mismo pasa con los hijos, la ayuda escolar para niños con discapacidad. El mismo monto, pero con la diferencia que acá no hay tope de haberes, es para todas las remuneraciones. Cónyuge, lo mismo, sería 300 pesos. ¿Por mes? Por mes. Desgraciado, no me pasa. Sí. 300 pesos por mes y también hasta 73.000 pesos. Más de eso no cobra asignación. Es la asignación más baja. No hay que casarse. No, tampoco. No. Hay otra asignación ahí. Bueno, esto siempre está en la página de ANSES para cualquier duda, consulta. Muy bien. Antes de irse yo le voy a mandar el material y quiero que vayan viendo cada uno sus correos por si